La existencia humana está marcada por una extraña paradoja. Cuanto más nos aferramos, más sufrimos. Como si la vida fuera una especie de gran juego de posesión. Nos esforzamos por conseguir cosas como el amor, la estabilidad, la prosperidad y la validación. Sin embargo, en este aferramiento frenético, solo descubrimos preocupación y el miedo constante a perder lo que tenemos. Nos atamos para ideas, personas y expectativas. El desapego no significa ser apático o huir. Es comprender que somos libres porque en realidad nada nos pertenece. Verás, todo está en constante movimiento. Todo cambia. Las relaciones se transforman con el tiempo. Las situaciones cambian. Las personas pierden sus identidades. Y cuando lo inevitable ocurre, más duele cuanto más te aferras. No obstante, ocurre un milagro en el instante en que te sueltas. Sin la carga del control, la vida empieza a fluir suavemente. Imagina que observas las olas desde el borde de un acantilado. Si luchas contra el viento, tu mente se acelera, tus músculos se tensan y la ansiedad se apodera de ti. Sin embargo, la calma surge cuando confías en el movimiento y te inclinas hacia él. Esta es la esencia del desapego: abrazar el carácter efímero de la vida en lugar de rechazarlo. Cuanto más luchas contra el cambio, más te atormenta. Cuanto más sueltas, más en sintonía estás con el ritmo mismo de la vida. La gente teme al desapego porque lo confunde con pérdida. Creen, si me suelto, no tendré nada. Pero en realidad, cuando te sueltas, lo tienes todo. Lo que posees, quién piensa bien de ti y los roles que desempeñas dejan de definirte. Eres tu yo más auténtico, fluido, ilimitado y vivo. El ciclo interminable de sufrimiento termina junto con el anhelo de control. Lo que queda es lo que queda. Lo que queda es paz. Para dejar de aferrarse a la vida como si fuera algo que pudiera poseerse, solo se necesita tomar una decisión, tener una revelación y estar dispuesto a soltar. Y todo cambia cuando renuncias al control. Existe una extraña manera en la que las personas causan su propio sufrimiento. Nuestros lazos no son impuestos por el mundo exterior, el destino o algún otro poder. Es nuestro propio apego implacable. Nos aferramos desesperadamente a personas, objetos, identidades e ideas con la esperanza de que, al hacerlo, podamos controlar, asegurar y hacer que nuestras vidas sean predecibles. Sin embargo, es imposible poseer la vida. Como el viento, se mueve, se desplaza y cambia, y estamos en desacuerdo con su naturaleza en el instante en que intentamos capturarla. Piensa en el amor. Tan pronto como se enamoran, las personas empiezan a temer perderlo. Hacer que dure, asegurarse de que no cambie, de que la persona amada permanezca igual para siempre, se convierte en su obsesión. Sin embargo, el amor verdadero no se basa en la posesión. No puedes meterlo en una caja y dejarlo ahí. Comienza a desvanecerse en el instante en que intentas poseerlo. Te vuelves ansioso y controlador, buscando constantemente señales de que está desapareciendo. Pero, ¿acaso fue tuyo alguna vez? ¿O solo era un río que te alimentó mientras pasaba? Una experiencia que no podías sostener entre las manos. El éxito no es diferente. Una persona dedica años de esfuerzo para obtener riqueza, fama o una posición de autoridad, y, una vez que lo logra, empieza a temer perderlo. El miedo al final del camino reemplaza la alegría del viaje. Desesperados por mantener su posición, se aferran. Intentan detener el cambio, frenar el curso natural de la vida para que no les arrebate lo que creen haber ganado. Pero todo está sujeto al tiempo, por más que se aferren. Las fortunas fluctúan, la mente cambia, el cuerpo envejece y las reputaciones varían. Sin embargo, las personas se resisten a este ritmo en lugar de seguirlo. Incapaces de aceptar el hecho de la vida, generan estrés, ansiedad y desesperación, que nada puede ser realmente poseído, nada es permanente y nada está fijo.
Observa las relaciones. Familias, matrimonios y amistades dependen de un delicado equilibrio que está en constante cambio y evolución. Sin embargo, el sufrimiento aparece en el instante en que queremos congelar las cosas, mantenerlas exactamente como eran en un momento hermoso del pasado. Exigimos a otras personas que actúen de acuerdo con nuestras preferencias. Les ponemos etiquetas, como si esas designaciones pudieran impedir que se desarrollen, evolucionen y se conviertan en su verdadero ser. Pero las personas no son objetos fijos que puedan guardarse en un solo lugar, ni son posesiones. Sin embargo, debido a nuestro apego, sentimos que la vida nos traiciona cuando cambian, lo cual nos hiere, cuando, en realidad, simplemente ha seguido su curso natural. Incluso lo que creemos ser se convierte en una prisión. Nos aferramos a las historias que nos contamos sobre nuestra identidad, nuestro pasado, nuestros logros y fracasos, como si determinaran quiénes somos. Decimos, yo soy este tipo de persona. Eso no es algo que yo haga. Así es como soy. Como resultado, nos limitamos, porque tenemos miedo de apartarnos de la imagen cuidadosamente construida. Sin embargo, el yo no es una entidad estática, no es una identidad rígida e inmutable. Es un despliegue constante, fluido y siempre cambiante. Aún así, sufrimos porque nos aferramos a una idea de quiénes somos y nos oponemos a ese cambio. Donde podría haber consuelo, hay dolor. Donde podría haber apertura, hay resistencia. En realidad, la tristeza surge de nuestra oposición a la existencia, no de su naturaleza misma. Intentamos represar un río que fluye. Cuando cambian las estaciones, queremos preservar el verano para siempre. Las personas vienen y van, y en lugar de celebrar el tiempo que estuvieron, lamentamos su partida. Pasamos penurias porque creemos que las cosas deberían permanecer iguales, y que deberíamos poder aferrarnos a los recuerdos, a las personas y a las experiencias. Pero la vida no funciona así. Además, nos provocamos estrés, ansiedad y dolor cuando nos oponemos a la vida. Sin embargo, existe una alternativa. Imagina por un momento a alguien de pie en el agua. Si lucha contra las olas o se tensa intentando detener el movimiento del agua, se agota y siente que se está ahogando. Pero si se rinde, si se deja flotar, si se mueve con las olas en lugar de contra ellas, descubre serenidad. El océano no ha cambiado. Su relación con el mar ha cambiado, pero sigue subiendo y bajando con las olas. Este es el poder del desapego. No tiene nada que ver con negar o evitar la vida. No se trata de ir en contra de ella, sino de fluir con ella. Se trata de vivir cada momento al máximo, sin aferrarse ni intentar prolongarlo. Se trata de vivir sin exigir que la vida cumpla nuestras expectativas, de lograr sin miedo a perder y de amar sin poseer. El dolor desaparece cuando te sueltas. Dejas de luchar contra la realidad. Sueltas aquello que nunca fue realmente tuyo. El mundo está en constante cambio. Lo ha estado y lo seguirá estando. Sufrirás intentando mantenerlo inmóvil o te moverás con él. El concepto de desapego está ampliamente malinterpretado. Muchas personas asocian la palabra con ser distante, indiferente o emocionalmente desconectado de la vida. Imaginan a alguien a quien nada le importa, que abandona relaciones, éxito o amor sin sentir nada. Pero eso es evasión, no desapego. Y el miedo sigue manifestándose en la evasión. El verdadero desapego consiste en estar plenamente presente en el mundo, sin quedar atrapado por él, no en rechazarlo. Es la diferencia entre sostener suavemente un pájaro en las manos para dejarlo descansar y asfixiarlo por apretarlo demasiado. Eso es lo que intentas preservar. Observa cómo la gente se relaciona con el amor. Es, te amo. Sin embargo, con frecuencia significan que para que yo me sienta seguro, necesito que actúes de una manera particular. Piensan que el control traería estabilidad, por lo que imponen expectativas,
condiciones y cadenas invisibles a las personas que dicen amar. Sin embargo, el amor no es algo que se pueda confinar. Ya no estás amando cuando lo transformas en una posesión, algo que debe encajar en un cierto patrón para satisfacerte. Además, el apego no es causado principalmente por el amor, sino por el miedo. Estar apegado no significa que carezcas de un afecto profundo. Significa que amas plenamente y sin miedo. Cuando amas a alguien, no esperas que cambie, se vaya o te decepcione. Estás tan enamorado como alguien que aprecia un atardecer por lo que es en ese preciso momento, sin intentar capturarlo en una fotografía o congelarlo en el tiempo. Además, el amor permanece puro y vibrante, porque no estás ligado a controlarlo, libre del miedo a la posesión. Piensa en la ambición. Un malentendido común sobre el desapego es que implica no aspirar a nada, renunciar al éxito o abandonar las metas. Sin embargo, el desapego no equivale a la inacción. No implica una vida sin esfuerzo, desarrollo o aspiraciones. Una persona desapegada persigue el logro por el proceso mismo, mientras que una persona apegada lo hace porque siente que es necesario para su placer. Una es prisionera de los resultados, la otra es libre. Considera a alguien que persigue la riqueza porque está seguro de que se sentirá seguro y sin preocupaciones una vez que alcance cierta cantidad. Pero cuando llega, experimenta inquietud y vacío. Entonces se establece un nuevo objetivo, una nueva meta, un nuevo número. El ciclo nunca termina. Se aferran a la idea de que la satisfacción está en el futuro, siempre justo fuera de su alcance. Nunca llegan, nunca están en paz, nunca se sienten suficientes. Ahora observa a una persona desapegada. También puede trabajar duro, construir y crear. Sin embargo, su energía es distinta. No se engaña pensando que encontrará la felicidad al cruzar la línea de meta. Sabe que es el hacer, no el resultado, lo que trae disfrute. Se mueve con propósito y pasión, pero no con la necesidad desesperada de aferrarse. Tampoco está prisionero del éxito, ni aplastado por la derrota porque no está apegado. Aunque el desapego es la máxima expresión de la presencia, con frecuencia se confunde con indiferencia. Estás aquí, en este momento, cuando estás desapegado. No cargas con el pasado ni estás preocupado por el futuro. Observas las cosas. Vives la vida al máximo, sin el dolor que provoca intentar que las cosas sean de una manera determinada, en lugar de verlas a través del prisma distorsionado del deseo y el miedo. Piensa en el océano. No intenta aferrarse a sus olas. No se aferra a cada ondulación. Tampoco se opone al flujo y reflujo de las mareas. Simplemente fluye libre y eternamente, dejando que todo venga y se vaya a su propio ritmo. El camino del desapego es uno de fluir, no de resistencia o evasión. Las personas se aferran al control porque temen a lo desconocido. Buscan seguridad, promesas y garantías en un mundo intrínsecamente impredecible. Sin embargo, el apego al control es un mito. Por más que lo intentes, la vida cambiará. El inevitable flujo y reflujo de las circunstancias no puede ser detenido por ningún grado de apego. Pero este es el dilema. Sientes paz cuando sueltas el ansia de control. Imagina que agarras una cuerda y tiras con todas tus fuerzas, con las manos ardiendo y los músculos tensos. Imagina soltarte ahora mismo. La facilidad, el alivio, la ligereza. Así se siente el desapego. Aparte de tu deseo de soltar, nada ha cambiado. Te das cuenta, a lo largo de esa liberación, de que en realidad nunca estabas sosteniendo nada. El desapego no significa ser pasivo. Te da fuerza. No te enfrías por ello. Te trae al momento presente. Ya no actúas con miedo. Ya no estás agotado persiguiendo cosas que nunca fueron para sostener, ni encadenado a aspiraciones. Vives plenamente, te mueves con libertad y amas sinceramente, porque fluyes en lugar de aferrarte. La mente siempre busca seguridad,
Trata de aferrarse a algo, de establecer una base duradera y definirse a sí misma por eso. Pero nada es realmente permanente en la vida. Ni nuestro yo percibido, ni nuestras relaciones, ni nuestras pertenencias. En un intento por crear estabilidad en un mundo que cambia constantemente, las personas pasan la vida negando esta realidad y atando su sentido del yo a objetos pasajeros. Observa cómo las personas se definen a sí mismas. Soy mi trabajo, mi reputación, mis relaciones, mis creencias. Dicen, pero, ¿qué pasa si esos factores cambian? ¿Qué ocurre si la relación termina, la reputación se daña, se pierde el empleo o las creencias cambian? Cuando alguien basa su identidad en estas cosas, sufre porque ha ligado su sentido del yo a algo que no es él mismo y que nunca estuvo destinado a durar. El desapego no significa renunciar a la vida. El objetivo es romper la ilusión de que eres tus apegos. Tu estatus no te define. No eres lo que posees. Ni siquiera la historia que te has contado sobre ti mismo es quien eres. Todas esas cosas son solo capas. Los roles y máscaras temporales se desempeñan por un tiempo antes de ser dejados de lado. Te vuelves inflexible, temeroso del cambio y desesperado por preservar una imagen propia que no encaja cuando crees demasiado en alguna de ellas. Piensa en un árbol. Observa las relaciones. Cuando alguien llega a tu vida, hay amor, conexión y crecimiento por un tiempo. Pero, ¿qué pasa si las cosas cambian en esa relación? ¿Qué pasa si toman caminos diferentes? En lugar de dejar que las cosas cambien de forma natural, muchas personas se aferran por miedo y un deseo frenético de mantener el statu quo. En ese proceso, asfixian justo aquello que intentaban preservar. Alejarse del amor no es la definición de desapego. Se trata de amar sin poseer nada, de aceptar las cosas tal como son, sin intentar arreglarlas. Observa los logros individuales. Una persona crea una carrera y un negocio. Se hace una reputación y pone un esfuerzo incansable porque piensa que se sentirá realizado al alcanzar cierto nivel de éxito. Pero cuando llega, siente miedo. Miedo de perderlo. Miedo a ser ignorado. Miedo al cambio. Está tan preocupado por proteger su éxito que no puede disfrutarlo. Esta es la trampa del apego. Te convence de que la felicidad depende de algo fuera de ti y que debe ser protegida a toda costa. Piensa en la mente misma. La mente está continuamente narrando, identificando y tratando de definir tu identidad. Dice, esto soy yo, esto no soy yo. Crea barreras entre uno mismo y los demás, entre el presente y el futuro, y entre el éxito y el fracaso. Fomenta apegos a conceptos y objetos. Además, un pensamiento se convierte en prisión cuando se agarra con demasiada fuerza. Observa a una persona obsesionada con la corrección. Como su identidad está ligada a sus creencias, las protegen, debaten y se niegan a considerar otros puntos de vista. ¿Quiénes serían si estuvieran equivocados? Por eso luchan, se aferran y sufren. Han hecho que su sentido del yo dependa de una creencia, no porque la realidad duela. Sin embargo, no hay necesidad de defender la verdad. El apego no es necesario, simplemente es. Una persona verdaderamente libre no está limitada por la necesidad de tener la razón, de ser percibida de cierta manera o de controlar el rumbo de su vida. No temen a lo desconocido, ni se oponen al cambio. Como su identidad nunca estuvo en esos objetos externos, saben que no puede perderse. Piensa en un río. No se aferra a ninguna parte de su camino. No se detiene y dice, debo quedarme para siempre en esta curva. No fluye de forma natural. Más bien, el terreno lo moldea y las estaciones lo modifican. Este es el método del desapego. No es evasión ni inacción, sino aceptación del cambio constante de la vida y apertura al cambio. Te vuelves flexible, adaptable y libre cuando sueltas tu identidad. Al darte cuenta de que nada puede perderse realmente, ya no temes perder nada. Como una nube en el cielo, el yo que creías ser
Fue solo una forma pasajera, que cambió y evolucionó con el tiempo, y hay calma en ese entendimiento. El sufrimiento lo causa la oposición de la mente a lo que sucede, no los sucesos mismos. La mente persiste incluso cuando la vida cambia. Las personas van y vienen, y las situaciones varían. En lugar de aceptar la vida tal como es, se aferra a lo que fue, a lo que debería ser y a lo que esperaba. El sufrimiento surge de esa resistencia, ese conflicto interno contra la transitoriedad de las cosas. Observa el apego de la mente. Se aferra a las agonías del pasado, reviviéndolas repetidamente, como si eso pudiera cambiar el curso de la historia. Se proyecta hacia el futuro, generando infinitas posibilidades, anhelando seguridad, como si pudiera evitar el sufrimiento controlando lo que aún no ha ocurrido. Pero la vida no funciona como la mente quiere. No le importan las expectativas individuales. Se mueve a su antojo. Por eso, se sufre más cuanto más se intenta aferrarse. Piensa en alguien que ha sido herido, abandonado, engañado o agraviado por otra persona. La mente retiene el dolor incluso después de que éste ha desaparecido. Reproduce el evento, le da significado y explica por qué se sufre. El evento en sí ya no es la fuente del dolor. Está en la negativa a soltarlo. La persona siente que preserva algo al aferrarse al dolor. Tal vez un sentimiento de justicia, tal vez un sentimiento de rectitud, quizá incluso una identidad basada en la victimización, pero en realidad solo está protegiendo su propio sufrimiento. El sufrimiento empieza a terminar en cuanto llega el desapego. Ya no se insiste en revivir el pasado, no porque éste haya sido reescrito, sino porque lo que ya ocurrió no puede resistirse. Cuando la mente entiende que ya no tiene que sostener, controlar o seguir definiéndose por sus heridas, se relaja. Sí, el pasado ocurrió, pero no tiene que cargarse a cuestas. No es necesario llevarlo como una insignia de identidad. Mira el duelo. Perder a un ser querido causa un dolor genuino, intenso y paralizante. Pero el dolor proviene tanto de la incapacidad de la mente para aceptar la pérdida como de la pérdida misma. La mente dice que eso está mal y que no debería haber ocurrido. Se aferra a la persona, a los recuerdos, a una vida que ya se fue. Y el sufrimiento surge de ese apego. Estar desapegado no significa que uno no esté enamorado, no esté de duelo o no experimente emociones. Simplemente significa que no se lucha contra la realidad. Implica dejar que el corazón se rompa y permitir que las emociones fluyan y se vayan en oleadas, sin aferrarse a ellas.